La mayoría, si no todas, las citas que Ellen White tiene con respecto a no poner una fecha o tiempo se refiere a tiempo profético. Así es muy claro. Entonces no debemos confundir el asunto. Aquí hay otra cita. Este tiempo, el que en el ángel declara con un solemne juramento, no es el fin de la historia del mundo. El tiempo sigue. Ni del tiempo de gracia, sino del tiempo profético. Esto debe quedar muy claro, mis hermanos, que precederá al advenimiento de nuestro Señor. Es decir, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. ¿De qué está hablando aquí ahora ella? Tiempo profético, ese es el contexto. Después de este lapso, refiriéndose al tiempo profético, que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. Es bastante claro. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. Bien, entonces el reloj no dejó de andar. Ya no hay más tiempo profético y no podemos manipular las profecías para que digan lo que queremos que digan. No podemos reaplicarlas. No, exactamente, no podemos. Vez tras vez se me ha amonestado acerca de fijar fechas. Nunca más habrá un mensaje para el pueblo de Dios que se basa en el tiempo. No debemos de saber el tiempo definido, ya sea del derramamiento del Espíritu Santo o de la venida de Cristo. No sabremos cuándo vendrá el Señor. Ahora, estamos recibiendo mensajes diciendo que yo había puesto fechas, ¿no? Y que había establecido un tiempo definido. Y no es así, pues dije específicamente que esto no podemos usarlo, ya que el tiempo puede ser acortado o alargado. Por lo que no estamos poniendo una fecha específica. Eso no quiere decir que en el año entrante no será 2021. Pero el día y la hora de su venida, Cristo no los ha revelado. Esta es una declaración fenomenal. Recuerda que en la charla anterior teníamos un documento de James White donde él dijo, usando a los teólogos mejor informados de la época, que en el versículo donde dice que nadie conoce el día ni la hora, ni siquiera el Hijo, que ese versículo en realidad debería decir hace saber. Pero algunas personas dicen, no me parece, ¿por qué debería ser hace saber? Pero siendo Jesús Dios, Él debe saberlo. Entonces algunos piensan que como Dios sabía, pero como hombre no, y se pone bastante confuso. Entonces miremos esto. Viene el deseado de todas las gentes. Esta es la fuente principal de Review and Herald, por lo que básicamente viene de la misma fuente. Esto es muy interesante. Y dice así, pero el día y la hora de su venida, Cristo no lo ha revelado. Explicó claramente a sus discípulos que Él mismo no podía dar a conocer el día o la hora. Ella no escribió que Él no lo conocía. Y sigue diciendo de su segunda aparición. Si hubiese tenido libertad para revelarlo, ¿por qué habría necesitado exhortarlos de una manera de constante expectativa? Eso es lo importante. Necesitamos una actitud de expectativa constante. Debemos estar pendientes de las señales, de los tiempos. Y por supuesto necesitamos tener nuestros corazones en armonía con Dios. Hay quienes aseveran conocer el día y la hora de la aparición de nuestro Señor. Son muy fervientes en trazar el mapa del futuro, pero el Señor los ha amonestado a que se aparten de este terreno. El tiempo exacto de la segunda venida del Hijo del Hombre es un misterio de Dios. Ahora, si uno mira el contexto histórico en el que se enmarca esto, la boda del Cristo con su novia, la consumación, cuando viene a tomar su esposa. En tiempos antiguos, cuando había una boda, no eran los que se casaban los que anunciaban la fecha. Era el padre el que tenía el privilegio de anunciar la fecha. Entonces,
Esto está de acuerdo con ese principio. Es muy interesante ver cómo la historia se correlaciona, pero es muy claro que aquí ella usa la frase dar a conocer, justo como la usó James White en su documento, Jaime White en su documento, y como citó a los teólogos de la época. No hemos de vivir dependiendo de la excitación originada por las fechas especiales. No hemos de enfrascarnos en especulaciones en cuanto a los tiempos y las temporadas que no ha revelado Dios. Jesús ha dicho a sus discípulos que velen. Esa fue la primera mitad de la charla, mirar las señales de los tiempos, pero no fijándose en una fecha definida. Sus seguidores han de estar en la posición de los que están atentos a las órdenes de su capitán. Han de velar, esperar, orar y trabajar a medida que se acerque el tiempo de la venida del Señor. Pero nadie podría percibir precisamente cuándo será ese tiempo. Pero uno puede decir, está cerca. ¿Puede uno usar todo lo que tiene a la mano para decir que está cerca? Pues no sabéis el día ni la hora. No podréis decir que Cristo vendrá dentro de 1, 2 o 5 años. Tampoco debéis posponer su venida diciendo que quizá no se produzca ni en 10 ni en 20 años. Y eso es exactamente lo que hice en la charla. Dije que no sabía si era 1, 2 o 5 años, no lo sé. ¿Podría ser más? Pero no debo, de acuerdo a esta información, decir que no va a venir en otros 10 o 20 o 100 o 200 o inclusive 1000 años. Mediante la proclamación del Evangelio al mundo, está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor Jesús. Qué interesante, ¿no? No solo hemos de esperar la venida del día de Dios, sino apresurarla. Ver 2 de Pedro 3:12. Si la iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría sido ya amonestado y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y grande gloria. Ahora, eso es fascinante. Entonces uno puede apresurar la venida, uno puede acortar el tiempo, pero por la inactividad uno puede prolongar el tiempo. Al decir esto, significa que Dios solo vendrá cuando la iglesia haya hecho su deber. Bueno, hay declaraciones que hablan del tiempo que Dios ha fijado, pero no sabemos cuál es ese tiempo. Entonces, la historia del pecado no continuará indefinitivamente. Hay otras declaraciones que hablan del número que Él ha fijado para los que acepten el Evangelio. Y no quiero ir allá porque no puedo saber esas cosas.